Gracias, señor presidente. De hecho, soy el único, porque hoy no está el diputado señor Ferran Bel, que puede hablar en primera persona de este acuerdo. ¿Y por qué puede hablar en primera persona de este acuerdo? Porque llevamos muchos años luchando para que se hiciera posible. Y nos constituimos los alcaldes y alcaldesas en el Pacte de Barà. Después, lógicamente, se incorporaron también las compañeras y compañeros de las tierras del Ebro. Y fue gracias a esa presión, una presión también popular, la que hizo posible ver una realidad que se tenía que mejorar y que se tenía que solucionar. Era un continuo de muertos en la Nacional 340, no exclusivamente en Cataluña, seguro que también en el resto del tramo que ocupa todo el blamante español, porque la Nacional 340 ya sabéis que llega hasta Cádiz. Bien, dicho eso, nosotros cuando negociábamos lógicamente por nuestro territorio, pero también éramos conscientes y éramos sensibles a otros territorios. Y desde el principio se habló de Torreblanca. Desde el principio se habló de Torreblanca porque no se quería en ningún caso poner límites a una situación que también podían padecer otros territorios, como en este caso el País Valenciano. De hecho, lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido, yo creo que es un gran hito y creo que se ha de reconocer, y el hecho de que haya diferentes PNLs que lo reconozcan nos hace sentirnos muy orgullosos de una solución que fue una solución pactada. Y eso es muy importante. Porque hoy precisamente hemos llegado a un pacto, pero un pacto cuando hay voluntad de pactar. Si no hay voluntad de pactar, nadie puede pactar aunque una de las dos partes lo quiera, sí o sí. Y he de recordar también al diputado de Compromís, al amigo Baldoví, de que las bonificaciones son del 42,53% para los que están en tránsito, los camiones, y un 50% para aquellos camiones que están dentro del territorio en 24 horas. Es muy importante aquí este matiz, porque lo he escuchado en diferentes portavoces. Nosotros no pedimos nunca la gratuidad. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, y que oigan todos los diputados y diputadas de los diferentes territorios, porque, como bien dijo el señor Ábalos, gratis no hay nada. No hay nada. Y, por tanto, se han de buscar soluciones que sean posibles. ¿Cuál es la que nosotros buscamos? Bonificación al 100%. Algunos pueden decir, ¿es gratuidad? No, no es gratuidad. Porque la bonificación al 100% significa que durante el paso de 24 horas, si entras y sales por el mismo sitio, o sea, pensado en la gente del territorio que va a trabajar, ocio, estudio, lo que sea, no únicamente que sean ciudadanos empadronados allí, porque eso sería anticonstitucional, o sea que también un extranjero, quiero decir, un turista alemán puede beneficiarse de ese trayecto, para que lo tengáis claro, que no hay ningún tipo de separación, que todos somos iguales. En el 24 horas tienes una bonificación del 100%. Bonificación. Esta es la palabra clave. Mientras no borréis de la palabra gratuidad de vuestro lenguaje, difícilmente podréis llegar a un acuerdo. Es la propia experiencia que, como he dicho, lo viví en primera persona y lo he vivido en primera persona, entre otras cosas, porque cuando hubo la moción de censura, que naturalmente votamos a favor nosotros, el señor Ábalos poca cosa sabía de ese problema. Y, entre otras cosas, fuimos nosotros los que le tuvimos que explicar. Y lo único que hizo el señor Ábalos, que es mucho, repito, es el hecho de firmar un acuerdo que ya estaba en marcha. Y, por tanto, es el mismo acuerdo del señor de la Serna. Felicitar a los dos, al señor de la Serna y al señor Ábalos, porque hoy tenemos ese trayecto. Y a mí no me duelen prendas de felicitar al PP y al PSOE cuando las cosas se hacen bien, porque además los alcaldes y alcaldesas de esos territorios somos de todos los partidos políticos. Y eso es lo más importante también. Cuando nos ponemos de acuerdo los diferentes partidos políticos para defender nuestro territorio en cosas de sentido común, las cosas salen adelante. Y es verdad que el alcalde y la gente de Vinaròs también ha salido a la calle en la Nacional 340, pero exclusivamente fuimos los alcaldes y alcaldesas de la Nacional 340. Y en la Pedrea le tocó también a la Nacional 240. Y la Nacional 240 a mí me alegra mucho que hoy, a pesar de que un alcalde suyo de este tramo no quería, porque decía que era perjudicial para la economía de su población, ahora ya tenemos el anuncio de que el día 15 se estudia la posibilidad de que se amplíe desde Lleida a Borges Blanques, que es una cosa que había ido reivindicando nuestro diputado Jaume Moya mucho de tiempo y que es también una cosa de sentido común. Para ir acabando, volviendo al tema de las vías rápidas, hemos de recordar una cosa importantísima. Aquí se ha citado. De aquí a unos días cumple la AP1. De aquí a unos días cumple la AP1. Y aún no hemos decidido entre todos nosotros de qué forma financiaremos el mantenimiento. Nosotros, aquella gente que del Pacto de Barà y de la Nacional 340
lo que proponemos es que en el intermedio, en el interregno, que se utilice el acuerdo entre Altafulla y Vilafranca, que es el acuerdo base de todo esto. Muchas veces nos encontramos con presiones por parte de los lobbies, y es normal porque defienden lo suyo, en este caso de los transportistas, que nos dicen que pierden dinero. Un estudio de la Universidad Politécnica de Barcelona decía que en el tramo Vilafranca-Altafulla, con un 17% cubrían gastos. Estamos hablando de un 42,53%. Por tanto, es un buen acuerdo, pero además, y eso es bueno también para la gente del País Valencià y de otros lugares, hemos de recordar que, según los estudios que nos han pasado, las cifras que nos han pasado, en el tramo del Ebra, que es el que le afecta lógicamente sobre todo al señor Baldoví y a mí también, como ciudadano de España, pero también ciudadano de Cataluña y hermanado con Valencia, es que 3.286 camiones al día han pasado por la AP7, que antes pasaban por la Nacional 340. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Un camión cada minuto. Un camión cada minuto. Y no quiero hablar de la cantidad de víctimas mortales. Han sido muchísimas. Y, por tanto, hemos de poner un freno. De hecho, cuando se firmó el pacto, al día siguiente, días después, hubo otro accidente mortal en un cuello de botella que se está resolviendo ahora en Altafulla. Otra víctima mortal. O sea que eso significa que lo que estamos hablando no es ni de asfalto ni de más autovías, sino estamos hablando de la posibilidad de que mucha gente deje de morir en la carretera. Pensemos que esto, que no es nuevo, ya se hizo en la Nacional 2, entre Girona y el puesto fronterizo y Francia, y redujo un 60% las víctimas mortales. Redujo un 60%. Y ahí estábamos hablando de una bonificación del 35%. Cada territorio, y eso es lo que se ha de estudiar, cada territorio tiene sus diferentes particularidades. Por ejemplo, en la Nacional 240, que es la P2, no tienen bonificación. Y no tienen bonificación los ciudadanos del territorio. O sea, igual que nosotros tenemos el 100% de bonificación, ellos, los ciudadanos del territorio, no tienen bonificación. ¿Por qué no tienen bonificación? Porque al liberar de camiones la Nacional 240, los ciudadanos que transitan por la Nacional 240 en sus vehículos privados están en la gloria. Ya no tienen tantos problemas como hay. Ahora tenemos otro problema, que la gente corre demasiado, pero eso ya lo solucionaremos de otra forma. Por tanto, yo lo que animo a todos ustedes es que este acuerdo, que lo conquistamos en cierta forma, con diferentes colores políticos, insisto, se pueda hacer extensivo a toda España. Yo es que no tengo ningún problema que se haga extensivo a toda España. Como catalán me siento solidario con el resto de los pueblos de España, pero siempre estudiando cada una de las circunstancias, porque cada una es diferente. Y, por tanto, hemos de trabajar en ese nivel y hemos de pensar en una cosa que está flotando en el aire. ¿Cómo mantendremos las vías rápidas cuando vayan caducando las concesiones de las concesionarias? Y esa es una discusión de futuro que no podemos perdernos. Muchas gracias.